Shalom, shalom, familia. Qué bueno y qué rico es poder estar nuevamente con ustedes para hacer esta serie de audios para la Quejilá y aún para mis hermanos dispersos. Quiero darle las gracias al Padre y a nuestro Rey, Yeshua HaMashiach, por permitirme una vez más de poder darle la gloria y la honra en esta serie de audios. Quiero aprovechar también para saludar a nuestro mentor, el pastor el Moré, Aarón Morales, y a su amada esposa, Araceli de Morales, quienes son los More de la Quejilá de Yehoshua y que nos permiten una vez más el poder estar aquí con ustedes para esta serie nueva de audios. Vamos a orar entonces para darle la gloria al Padre y a su Hijo en un ejad como el Shema Israel, Elohim, uno es. Y qué rico es poder estar aquí con ustedes nuevamente para darle la gloria al Padre. Me gusta cuando siempre se le recuerda como el Rey del Universo, que dice: bendito eres tú, Jehová, Rey del Universo, porque nos has dado los días para el Shabbat, para las fiestas, los tiempos señalados, comienzo de mes, y aún para darte la gloria a ti, Abba, y a tu Hijo, para edificación del cuerpo del Mesías. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta serie de audio hoy titulada 40 días, 40 noches y aún 40 años. Voy a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué el Padre siempre ha utilizado o utilizó 40 días para procesos, para cambios y aún 40 años? ¿Qué nos está enseñando este patrón de tan seguido y repetitivo en la Torah? Vamos a ver entonces, inclusive en el capítulo 7 de Génesis, de Bereshit, vamos a leer desde el verso 4, donde el Padre le había mostrado a Noé, en el capítulo 7, ya se le había manifestado, le había dicho que iba a raer de la faz de la tierra todo ser viviente, incluso los animales, por la maldad del hombre. Y recordemos que el agua o la lluvia no se había dado todavía. Para la época o el tiempo, era el Rúa del Padre que estaba sobre la tierra, y era como un vapor. Y las plantas, todo lo que tiene que ver con árboles, no había necesidad de lluvia porque era la presencia del Padre sobre la tierra. Cuando el Padre ve la maldad del hombre, se retira, y es cuando decide limpiar la tierra, purificarla, porque son procesos, son patrones repetitivos, donde había un caos y él quería establecer un orden. Y lo vamos a ver entonces en el capítulo 7, de Bereshit. Vamos a leer desde el verso 4, que dice: porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la faz de la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré todo lo que existe, lo que he hecho sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que Jehová había ordenado. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y ante las aguas del diluvio Noé entró al arca con sus hijos, con su mujer, las mujeres de sus hijos, del animal limpio y animal que no limpio, y las aves, de todo lo que se rapta sobre el suelo. De 2 en 2 llegaron a Noé al arca, macho y hembra, conforme Elohim había ordenado a Noé. Y sucedió que a los 7 días las aguas del diluvio estaban sobre la tierra.
Y en el año 600 de la vida de Noé, el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día reventaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y fue la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquí está. Entonces estamos viendo que el Padre está utilizando ese mismo patrón y lo vamos a ver durante el estudio que estamos realizando, donde el Padre utiliza 40 días, que son las mismas 40 noches, un mismo día, y fue lo que estableció para limpiar, para purificar la tierra a través de la consecuencia de la maldad del hombre, donde había un caos, y él quería establecer un nuevo orden. Cuando digo un nuevo orden, estamos hablando de tiempos de donde él pudiera morar en medio del pueblo o de las naciones para que le dieran la gloria. Y es lo que el Padre está buscando o lo que quiere establecer. A través del diluvio la humanidad llevó las consecuencias por su maldad. Pero esos 40 días exactamente y 40 noches, que es un mismo día, vemos que empezaba un proceso de restauración que el Padre había emitido a través de un juicio por la maldad del hombre. Esos 40 días o 40 noches lo podemos ver también en la vida de Noé. Moisés, cuando sale de Egipto, que se va al desierto, y llega donde está Yitro, él duró allí 40 años, donde el Padre trató con él, y donde se le reveló al Padre en esos 40 años, ¿para qué? Para que él pudiera entender los cambios, los propósitos que el Padre tenía para una nueva dirección que él tenía que tomar como aquel líder que iba a restaurar y a sacar al pueblo de Israel, la persona que el Padre delegó. Entonces vemos que el mismo Moisés estuvo 40 años y también en el Sinaí estuvo 40 días. Vamos a ver un pasaje en Éxodo capítulo 24, verso 18, ¿qué nos dice? Éxodo 24, capítulo 18. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte y estuvo ¿con quién? Con el Padre Jehová. Estuvo 40 días y 40 noches. Estaba recibiendo instrucciones del Padre directamente para no solamente la entrega de la Torá, sino también cómo iban a habitar. Le dio los diseños donde iba a recibir todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, con el pueblo de Israel, las comidas, todo lo que él recibió. Entonces vemos otra vez el patrón. Lo que utilizó ¿con quién? Con Noé 40 días, lo estaba utilizando también ahora con Moisés, donde él estuvo con el Padre esos 40 días. ¿Para qué? Para algo nuevo, un nuevo comienzo que el Padre iba a establecer. En la vida de quién? De Moisés para con el pueblo. Es decir, él era la voz del Padre y él era el portavoz también del pueblo. Una relación vertical, Moisés con el Padre, y horizontal con el pueblo. Vamos al libro de Números, capítulo 13, verso 25. ¿Y qué dice? Esto tiene que ver con el pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida, donde Moisés toma a los 12 líderes, las cabezas de las tribus, y lo manda para que entierran ¿a quién? A la tierra prometida. Y estuvieron ellos allí, vamos a leerlo. El verso 25. Y regresaron de explorar la tierra a cabo de 40 días. Y emprendieron pues el viaje y llegaron donde estaba Moisés y Aarón, toda la comunidad y los hijos de Israel.
en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron cuenta a ellos y toda la asamblea le mostraron los frutos del país. Y le contaron diciendo, hemos llegado a este país al cual nos enviaste, y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ve aquí sus frutos. Pero en el verso 14, capítulo 14, perdón, ahí vemos otro patrón. Pero ¿cuántos días estuvieron explorando la tierra? 40 días. Es decir, el Padre nuevamente utiliza esos 40 días para mostrarle algo, para mostrarle lo que había en la tierra, ¿de qué? Lo que tenía que ver con Canaán, hoy por hoy Israel. El capítulo 14, verso 33, mire lo que sucede. Y vuestros hijos deambularán en el desierto 40 años, y ellos cargarán con vuestras fornicaciones hasta vuestros cadáveres sean deshechos por el desierto. ¿Qué pasó allí? Ellos le dieron un informe a Moisés. Y el Padre se disgustó porque ellos decían que ellos se veían como langostas. Una pregunta, una cosa es como ellos se veían y como la gente lo miraba. ¿Y qué vemos? Que el Padre le dijo, por el pecado de ustedes, por no haberme obedecido y no haberme creído, 40 días, donde fueron a la tierra prometida, 2 solamente, Josué y Caleb. Qué casualidad, uno pertenece a la casa de Judá y a la otra a la tribu de Efraín. Y vamos entonces al capítulo 32, ahí mismo, del libro de Números, donde vemos las consecuencias que el pueblo de Israel llevaría. Capítulo 32, verso 13. Y se encendió entonces la ira de Jehová contra Israel, y hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que toda aquella generación que había obrado de mal ante los ojos de Jehová se extinguió. ¿Qué pasó? Que el Padre borró aquella generación que no le creyó, murieron en el desierto, y estuvo disgustado 40 años. Por cada día se le multiplicó por un año, porque el Padre necesitaba restaurar la fe, necesitaba restaurar que le creyeran a Él, y el pueblo, esos 40 días, vinieron a ser 40 años. ¿Por qué? Por no haberle creído. Llevaron las consecuencias, y dice que estuvo disgustado. Y sin embargo vemos que Él le proveyó, no dejó de proveerle al pueblo, no se le gastaron las sandalias. Y Moisés y Josué estuvieron siempre en el liderazgo. Vamos al capítulo Deuteronomios, verso 2, capítulo 2, perdón, el verso 7. Porque Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tu mano, ha concedido tu peregrinar a través de estos vastos desiertos, y hace 40 años que Jehová tu Dios está contigo y no has carecido de nada. Aquí estamos viendo quién le está hablando, al pueblo. Y le estaba diciendo que en esos 40 años vinieron a hacer ¿qué? Le dio de comer, pero él tenía que sacar a aquella generación que no le creyó. En el capítulo 8, en el verso 2, ¿qué nos dice? Ahí mismo de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás por todo este camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si guardarías sus mandamientos. Y por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná, que no conocían ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que sobrevivirá todo aquel que sale de la boca de Jehová. Tu vestida nunca se envejeció sobre ti, ni tu piel se ha hinchado en estos 40
años. Reconoce pues que en tu corazón, que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Jehová, tu Dios. Aquí está. Otra vez, el proceso. Tuvo 40 años y ¿qué le dice? No se gastaron tus ropas, tu piel no se arrugó. Aquellos que quieren habían creído para entrar, pero los otros cayeron. Entonces estamos viendo otra vez el mismo patrón de 40 años. En el capítulo 9, ahí mismo, de Deuteronomio, ¿qué nos dice el verso 11 en adelante? Y fue al final de los 40 días y 40 noches cuando Jehová me dio las tablas del pacto, y me dijo, levántate y baja pronto de aquí, porque tu pueblo al que sacaste de Egipto se ha depravado. Pronto se han desviado del camino que les ordené, y han hecho una imagen de fundición. Aquí vemos cuando el pueblo peca y tuvo que bajar Moisés, porque había estado con él, para darle las instrucciones, como lo dije al principio. Aquí estamos viendo que el Padre se disgustó con la nación de Israel. ¿Y qué le dice el verso 18? Luego que ahí postradamente llevaba como la primera vez 40 días y 40 noches sin comer ni pan ni agua a causa del gran pecado que habían cometido, haciendo lo malo a los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Porque me aterroricé ante la ira y ardiente indignación que Jehová había airado contra vosotros para destruiros. Pero también aquella vez me escuchó Jehová. El Padre quería destruir al pueblo completo. Y Moisés clamó por el pueblo 40 días y 40 noches, es decir, el mismo día. Aquí vemos otra vez el patrón, 40 años, 40 días. ¿Qué nos está enseñando el Padre? Que son procesos, que son cambios, que nos tocará vivir, no necesariamente tiene que ser en 40 días, 40 años, pero que son cambios que tenemos que hacer para creerle, para que Él pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros. En este caso lo vimos aquí en la vida de Moisés, lo vimos con Noé, y vamos a seguir viendo esos mismos patrones. En el capítulo de Josué, en el capítulo 5, vamos a buscar Josué capítulo 5, verso 6, ¿qué nos dice? Porque los hijos de Israel estuvieron por el desierto 40 años hasta que toda aquella nación, es decir, los hombres de guerra habían salido de Egipto. Fueron consumidos por no obedecer la voz de Jehová. Por lo cual Jehová juró que no dejaría ver la tierra que Jehová había prometido a sus padres, que nos daría tierra que fluye leche y miel. Pero los hijos de ellos, el que le había levantado en su lugar Josué, los circuncidó, pues estaban incircuncisos, pues no lo habían circuncidado en el camino. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en su lugar en el campamento hasta que se recobraron. Esa generación que le habían creído, pero no habían sido circuncidados. ¿Y qué pasa? Para poder entrar en la tierra tenían que haberse circuncidado, y era lo que estaba haciendo Josué. Pero también yo digo que la circuncisión del corazón tiene que valer muchísimo. Vamos ahí al libro de Jueces. ¿Qué nos enseña el libro de Jueces capítulo 3, verso 11? Y dice, estos son cuando estaban reinando Otoniel, Oad y Sangar, personas que el Padre utilizó para tratar con el pueblo de Israel, porque se habían apartado, habían hecho lo malo, y entonces buscaba personas para instruir al pueblo o para corregir al pueblo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Jehová estuvo sobre él y gobernó en Israel y salió a la guerra. Y Jehová entregó su mano a quien, a Cusán, a Ristacín, rey de Arán, y su mano prevaleció contra Cusín. Y que dice, luego la tierra reposó 40 años y murió Otoniel ben Cenes. Aquí estamos viendo a Otoniel. Y dice que la tierra descansó 40 años. Reposó. ¿Reposó de qué? Del caos, del desorden. Y vemos entonces otra vez el patrón. 40 días, los años, 40 años, y dice que la tierra descansó.
Vamos ahí en el capítulo 5, ahí mismo, de Jueces. Capítulo 5, verso 31. Así penetras todos tus enemigos. Y los que te aman sean fuertes como el brillar del sol y en su salir. Y la tierra reposó 40 años. Aquí está el cántico de Débora, cuando le dieron el triunfo, la victoria, y dice que la tierra otra vez llegó a reposar 40 años. Cuando uno obedece y le es fiel al Padre, no solamente en cumplir sus mandamientos, sino al oír su voz, lo que te habla a tu corazón, a tu mente, para que tú lo obedezcas, estas son las consecuencias que suceden. Vas a descansar ¿de qué? De la humillación, del trabajo, de todo aquello que te persigue o que el Padre quiere sacar de tu vida para que mostrarte su bondad. Y aquí lo estaba haciendo con el pueblo de Israel, corrigiendo. Y dice que la tierra otra vez descansó y estuvo 40 años. En el capítulo 8, ahí vemos, capítulo 8, ahí mismo de Jueces, verso 28, y que dice, y así fue humillado Madián ante los hijos de Israel, y no volvieron a levantar cabeza, y la tierra tuvo, ¿qué? 40 años de descanso en los días de Gedeón. El Padre utilizó a Gedeón para humillar a todos sus enemigos, en este caso, ¿quiénes? Los madianitas. ¿Para qué? Para que la tierra descansara 40 años, es decir, donde no había conflicto, donde no había ningún problema y había un orden, lo que siempre le he dicho. Siempre existe como un caos en 40 años, pero vuelve y busca una persona para restaurar y llevarlo a su orden. Entonces vemos el patrón de los cuales hemos estado hablando y vamos a seguir viendo esos patrones. En el mismo capítulo 13, de ahí de Jueces, capítulo 1, verso 1, perdón, capítulo 13, verso 1, mira lo que dice. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de ¿quién? De los filisteos. ¿Por cuántos años? 40 años. ¡Wow! Otra vez, como lo estamos viendo, y el Padre los entregó por 40 años. ¿A quién? En manos de los filisteos. ¿Qué nos están enseñando? Los procesos, los cambios, el desorden, pero también anuncios de algo que el Padre quiere que usted y yo y las naciones aprendan. Vamos ahí al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 4, verso 18. Y cuando hizo mención del arca de Jehová, de Dios, aconteció que cayó su silla hacia atrás, junto a la puerta, y se le cargaron a servir, y murió Elí, porque ya era un hombre viejo y pesado. Y él había juzgado a Israel, ¿por cuántos años? Por 40 años. Aquí estamos viendo otra vez que el Padre está estableciendo algo y nos está enseñando algo, que son los procesos, los cambios, las correcciones, para el pueblo de Israel y para las naciones. En el mismo capítulo 17, de ahí mismo del libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, vemos otra vez este patrón. Y en el capítulo 17, verso 16, mire lo que dice. Y el filisteo se aproximaba y se plantaba allí en la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. ¿Quién era ese? Goliat. Todos los días le iba a llevar la misma medicina, palabras, insultos. ¿A quién? Al ejército de Saúl. ¿Por cuántos días? 40 días. Entonces, el Padre ha permitido toda esta situación para que la gente haga lo que se conoce como teshuvá, arrepentimiento, pero que también hagan el tikún, que es la corrección,
y el debekut, el volverse, el tikkun es volverse, y el debekut, la corrección, es decir, todo ese proceso, el teshuvá, el tikkun y el debekut, ¿para qué? Para darle la gloria a Él. Y eso es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. En todos esos procesos que el Padre ha establecido, o estos patrones, perdón, que el Padre quiere enseñarnos. Entonces, sigamos. Entonces vemos que Goliat, todos esos días, le daba la misma ración, hasta que apareció David. Entonces el Padre buscó a una persona indicada con su rúa, y ya sabemos lo que sucede. David vence a Goliat y le quitó la cabeza y le dio la victoria al pueblo de Israel. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 11. ¿Qué dice? Y los días que reinó David sobre Israel fueron de qué? 40 años. 7 reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Aquí está. Utilizó a David en un momento de 40 días para darle la victoria al pueblo de Israel. Ahora aquí vemos a David que reinó 40 años, es decir, cumplió su proceso, cumplió su propósito ante el Padre. Y fue David quien le dio la victoria al pueblo de Israel. Y se le prometió ¿qué? Que de su descendencia iba a venir ¿quién? El Mesías. Vamos ahí en el mismo capítulo 11 de Primera de Reyes, y tiene que ver cuando Salomón. ¿Y qué dice el verso 42? Y en los días que Salomón reinó sobre Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Y Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y Robán su hijo reinó en su lugar. Aquí está otra vez. David duró 40 años luchando para dar el reposo al pueblo de Israel. Y su hijo Salomón reinó en un tiempo de paz, pero también trajo consecuencias por lo que ya sabemos lo que hizo, a casarse con personas que el padre no había establecido, que no se casaran con esas personas, y él estableció que no lo hicieran, y Salomón, ya sabemos lo que sucedió. Pero en ese tiempo de Salomón hubo 40 años de paz. Entonces vemos otra vez el patrón, un desorden, el caos, pero otra vez vuelve el orden. Ojalá y entendiéramos esto, que no hubiera el caos, y que podamos no solamente 40 años, sino darle continuidad a esos 40 días donde te preparas, te llevan para un cambio, para que puedas gobernar y restaurar, o tu mismo ministerio, sean por 40 años. Entonces ya estamos entendiendo los propósitos de lo que tiene que ver con 40 días y aún con 40 años. Vamos a ir entonces ahí mismo, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8. Esto era cuando Elías huía de Jezabel. ¿Y qué dice? Y se levantó y comió. Y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Oré, en el monte de Dios. Tuvo que caminar 40 días, 40 noches, que es el mismo día, con esa comidita, para llegar al monte donde el Padre tenía que reunirse con Elías, porque iba a hablar con Elías. Y entonces Elías empieza, porque vivo yo por mi celo y yo solo he quedado como profeta. Y empieza un lenguaje ahí donde el Padre se manifiesta, donde un silencio apacible, un silbido, hasta que se quedó callado, y ahí sí se asustó Elías. Entonces estamos viendo que el Padre lo que quería era que Elías cambiara de actitud, que confiara en él, y esto hizo que llamaran a Eliseo y
No es que el Padre estaba desechando a Elías, sino que estaba preparando a Eliseo para una nueva oportunidad que tenía que llevar un mensaje, al pueblo de Israel. Vamos al Salmo 95. ¿Qué nos dice el Salmo 95 aún? Verso 10. Durante 40 años estuve disgustado con aquella nación y aquella generación. Y que dice, y dije, este pueblo divaga en su propio corazón. ¿Y no han qué? Conocido mis caminos. Ahí está el Padre recordándole por lo que han pasado y lo que están viviendo, por no qué, conocer su camino. ¿Y cuál es el camino del Padre? El camino tiene que ver con los pactos, con los acuerdos, el caminar, vivir una vida intachable delante de Él. Vamos entonces al capítulo de Ezequiel, capítulo 4, a ver qué nos dice Ezequiel. Hay otra cita donde el Padre utiliza en los profetas, pero para ir resumiendo y no darle tanta larga, pero sí entender el proceso, los cambios, donde el Padre usted quiere que yo cambiemos y hagamos ese cambio, esa dirección hacia Él. En Ezequiel capítulo 4, verso 6. Cumplidos estos días te acostarás hacia el lado derecho y cargará con la iniquidad de la casa de Judá por 40 días, y un día por cada año, te señalo. Es decir, otra vez lo que estableció, vemos el mismo patrón, un año por cada día. Estuvo 40 días acostado hacia su lado derecho por los pecados de la casa de Judá, y estuvo 390 días, si mal no recuerdo, por el lado izquierdo por los pecados de Efraín. Y aquí estamos viendo otra vez, el mismo patrón, la misma enseñanza sobre la casa de Judá en este caso. Se acostó el profeta por 40 días y no se podía voltear, sino que llevaría esa consecuencia la casa de Judá. Y un año se convirtió en 40 años. Otra vez el mismo patrón y la misma enseñanza. Y lo vamos a ver en el capítulo 29 de ahí mismo, el libro de Ezequiel. Mira lo que nos dice en el verso 11. No pasará por ahí de pie el hombre, ni de pie ni de bestia pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Está hablando de la tierra de Israel. Y en este caso, por todo lo que el Padre había establecido. Y haré que la tierra de Egipto sea una desolación en medio de la tierra desolada, y su ciudad entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años. No solamente era con Israel, sino también con Egipto. ¿Y qué dice? Y entre las naciones lo dispersaré por la tierra. ¿Dice quién? Adonai Jehová. Dice así, al fin de los 40 años recogeré a Egipto y entre los pueblos los cuales fueron dispersos. Aquí está otra vez. Los esparce después de 40 años y los vuelve a traer. Vamos al libro de Amós. Estamos terminando esta serie de audios. Capítulo 2 del libro de Amós. Verso 10. Y dice, yo, que hice subir de la tierra de Egipto y lo conduje por el desierto durante 40 años, para que poseyera la tierra del amorreo. Y vuestros hijos los elevé por profetas, y a vuestros jóvenes por nazareos. ¿No es así, hijo de Israel? Dice Jehová. ¿Qué dice el 12? Pero vosotros emborrachaste a los nazareos y prohibiste profetizar a los profetas. Y aquí vosotros me habéis presionado como una carreta cargada de sus gavillas. Aquí está.
lo hizo subir de la tierra de Egipto, 40 años, y lo estuvo por donde, por el desierto, y la idea era que entraran en 40 días a la tierra que le habían dado cuando salieron digamos que los espías. ¿Para qué? Para que inspeccionaran la tierra, y ya sabemos las consecuencias. En el mismo capítulo 5 del libro de Amós, el verso 25, ¿qué nos dice? ¿Acaso me ofreciste sacrificio, ofrenda en el desierto durante 40 años, oh casa de Israel? Aquí está otra vez el Padre reclamándole, lo vemos en los profetas. ¿Por qué? En el desierto le ofrecieron los sacrificios, y aquí está otra vez el mismo patrón. Vamos a terminar con Jonás, pero vamos a entrar al Brit Hadashah. Jonás capítulo 3. Capítulo 3 de Jonás, verso 4. ¿Y qué dice? Y Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad durante el primer día del recorrido. Proclamaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Aquí está otra vez. El Padre anunciando, dándole una oportunidad al pueblo de qué, o la ciudad de Nínive. Si mal no recuerdo, esto está en el Líbano, creo, si mal no recuerdo. Entonces aquí estamos viendo que Nínive sería destruida en 40 días, pero escucharon el clamor, y su ayuno, el rey, hizo que ayunaran todo el mundo, y les fue perdonado. Es decir, cambiaron. En Mateo, en el capítulo 4, quiero, antes de comenzar el capítulo 4, hacer un recordatorio. El pueblo de Israel, las 2 veces que fueron destruidos el templo, fue exactamente 40 días antes de la fiesta, 30 días, o vamos a decirlo así, 40 días, desde el Yom Kippur hacia atrás, 40 días. Y en ese mes, conocido, no me gusta el nombre, ¿cómo le dijera? A ver, nuestros hermanos le han dado a los meses, le pusieron nombre, eso lo trajeron de Babilonia, porque era en el mes quinto, si mal no recuerdo. Pero lo llamaron Elul, y en el sexto, perdón. En ese mes, el mismo día, fue destruido el templo de Israel, en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de Yeshua. Casualmente en el mismo día, en el mismo mes. Eso es un tiempo que se le conoce, según ellos le han puesto, el tiempo de arrepentimiento, de Teshuvah. Y han puesto al pueblo que durante esos 40 días ellos no se pueden afeitar, cortarse el cabello, es decir, una serie de digamos que de mandamientos de hombres, y de la cual nuestros hermanos de la casa de Judá lo cumplen, no los voy a criticar. Y hoy personas que están saliendo del cristianismo y que están conociendo estas raíces, están volviendo a las sendas antiguas, están tomando de eso. Y no quiero ofender, pero ¿a dónde aparece en la Torá o en los profetas que el Padre dice que tienen que ayunar, donde tienen que hacer una serie de requisitos o de pasos hasta el Yom Kippur? No aparece en ninguna parte. Más sin embargo, porque esa historia lo han agarrado y lo adoptaron como un tiempo de arrepentimiento para que sus pecados fueran perdonados. Digo esto porque casualmente en ese tiempo aparece un hombre que se llama Juan y se le conoce como el inmensor o el bautista.
pero era la persona que estaba anunciando el cambio de dirección. Y él dice, arrepentidos, arrepentidos o pereceréis. Es decir, hagan un cambio de mentalidad, hagan un cambio de dirección, porque el Padre está anunciando las buenas nuevas, está anunciando el reino y está trayendo a Juan para anunciar eso y está trayendo a su hijo el Mesías. Y es en ese tiempo que Juan el Bautista, pero me gusta llamarlo Juan, empieza a anunciar este reino. Es decir, donde hubo un desorden, ahora trae un orden. Y estaba trayendo ¿a quién? Al Mesías. Y empieza a anunciar porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se ha acercado? La promesa que el Padre había establecido para con el pueblo de Israel. Y así nosotros también ser injertados en esa promesa y en esos pactos. Por eso que quiero hacer una pequeña introducción en este final. En introducción no, sino como un recordatorio de lo que sucede en ese tiempo. Yo no critico a los hermanos que hagan eso, pero no aparece lo que estoy hablando del periodo, de lo que llaman ellos Teshuvah. Ahora, que en esos 40 días uno pueda clamar, orar, Padre, mira, no lo voy a criticar, porque siempre lo hacemos y estamos orando continuamente con el Padre. No somos perfectos, pero lo que quería anunciar era que en ese mismo periodo aparece Juan para anunciar el reino que el Padre ya está estableciendo ahora con el pueblo de Israel y que esta era la persona que él había prometido, cosa que la cual el pueblo de Israel no la ha creído porque ellos esperaban otra cosa, es decir, tenían en la mente idea preconcebida donde el rey prometido de ellos tenía que restaurar las 12 tribus. No solamente las 12 tribus, tenía que haber un templo. Y el templo estaba cuando estaba el Mesías. Pero las 12 tribus no fueron restauradas. Entonces para ellos no califica como Mesías. Pero si uno se va al libro de Daniel, cuando dicen en Romano, venido el tiempo del cumplimiento, está hablando exactamente del tiempo de Daniel hasta que apareciera el Mesías y se le quitara la vida al Mesías. Ellos sabían que iba a pasar alguien por esa puerta en un pollino, exactamente 483 años desde que salió la orden, y esa orden se la da ¿a quién? A Nehemías, cuando empieza a ser restaurada los muros, las ciudades, las puertas de Jerusalén, aún lo que era el templo. Y entonces ellos sabían, ese es el tiempo del cumplimiento, que iba a aparecer alguien, que ese era el Mesías, que iba a morir, porque así está escrito. En el libro de Daniel lo pueden buscar. Y aparece entonces Juan dando ese anuncio de que venía el Mesías. Y exactamente en el capítulo 4, eso está en Mateo, lo está en Marcos y está en Lucas, que dice, vamos a leer el verso 13, pero del capítulo 3. Entonces aquí vemos en el capítulo 3 de Mateo, donde Juan comienza a anunciar lo que dice Isaías en el verso 3 dice, pues este es anunciado por el profeta Isaías cuando dice, una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer llana la senda. Cuando está hablando del camino del Señor es volver al camino, a su senda, a sus pactos, a sus acuerdos, volver a lo que el Padre había establecido como principio, el original. Entonces ya sabemos lo que está anunciando Juan el Bautista o Juan el Inmersor. En el verso 13 llega entonces Yeshua desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, ¿para qué? Para ser sumergido, pero él trataba de impedírselo, diciendo, yo soy el que necesita ser, ¿qué? Sumergido, pero tú vienes a mí. Entonces aquí vemos lo que significa los procesos, los cambios, y en este momento el Padre estaba, como quien dice, dándole la oportunidad, no estoy hablando del Mesías, sino al cambio de lo que estamos anunciando. Y cuando el Mesías entra a las aguas, él ahí ya está anunciando no solamente la muerte de él, sino al salir la resurrección de vida. Entonces,
eso que vemos nosotros como una simple inmersión no es una simple inmersión. Tiene que ver con un proceso que viene desde el Génesis, cuando el Padre empieza a adoptar, llama a Abraham, después llama a Isaac, después llama a Jacob, llama a los hijos de José y le dice, míos son. Entonces son procesos donde es como un proceso de adopción, como un código, y que tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque son acuerdos y son pactos. Y esta inmersión tiene que ver con eso. Entonces ya sabemos lo que pasó allí, que el Rúa baja al momento que Yeshua sale. ¿Por qué? Porque tenía que tomarlo. ¿Para qué? Para que cumpliera su proceso, para que pudiera dar anuncio de que él era el Mesías, de que él era el rey prometido de Israel. Pero mira lo que sucede en el capítulo 4 de Mateo. Entonces, Yeshua fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser sentado por Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ya sabemos lo que sucedió. Satanás lo tienta, pero vence a Satanás, Yeshua, el Mesías, y en esos 40 días dice que lo tentó. Es decir, el mismo Padre, su Hijo, tenía que vivir los procesos que él está estableciendo desde el principio, desde Noé, hasta su llegada. Entonces estamos viendo los 40 días, 40 años, lo vimos también en Jonás, pero también sucede que después del Mesías, al morir, sucede algo también impresionante. Él resucita porque estamos viendo, cuando él es inmerso, estaba muriendo a ninguna carnalidad, pero tenía que cumplir ese pacto, ese acuerdo. Y vence a Satanás en esos 40 días, no puede hacerle nada a Satanás, pero Yeshua, al resucitar, ¿qué sucede? Vamos a ver el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 1. Verso 3. Capítulo 1, verso 3. A los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas decisivas, apareciéndose durante 40 días y hablándole de las cosas concernientes al reino de Dios. ¿Y qué le dijo? Y estando con ellos le mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Rúa. Aquí vemos, para finalizar, los procesos, los cambios. El mismo Mesías tuvo que vivirlos. Y estuvo con sus discípulos 40 días. ¿Por qué? Porque ellos ya habían vivido 3 años con el Mesías, donde él le demostró, sanó, tenía que enseñarlos, educarlos, a formarlos para llevar un mensaje. Y entonces él aparece por 40 días, porque ya tocaba vivir a ellos ahora su proceso, sus cambios. Y tenían que llevar el anuncio del reino. Y le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido la promesa del Padre. Entonces vemos que el Mesías fue tentado durante 40 días, pero después aparece 40 días después de su muerte, dándole la potestad, la autoridad de lo que él le había quitado a Satanás, para dárselo a sus discípulos, para que ya anunciaran el reino. Entonces, hermanos, finalizamos con esto. Nosotros tenemos que vivir cambios, procesos, y estos patrones el Padre lo utilizó hasta el Mesías. Creo que también esto te puede servirle a usted de enseñanza para su vida, como para mí lo fue. Hermano, no me queda más que decirle gracias por la oportunidad de haberme escuchado, y espero que esto sea edificación para nuestro pueblo. Shalom, hermanos, gracias.